¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo acá realizando bajadas de tanque, una para alimentar todo el circuito de agua fría, la otra para alimentar el calefón en la planta baja. Estamos ante la presencia de un colector de la década del 70. Bueno, debe haber sido hecho posteriormente, obviamente por la calidad y la marca de las válvulas, pero la casa data de esa época. Algunos dirán diámetro insuficiente, que esto que el otro, pero funciona perfectamente. Tenemos 4 bajadas, 2 para la vivienda de planta alta, agua fría, agua caliente. Tenemos la salida de interruptor de vacío, necesaria para que se purgue ante la presencia del vaciado del tanque. Una canilla para sacar agua en la terraza, muy necesaria. No sé si lo dije, pero tiene la descarga y su válvula de corte general. El problema es que, bueno, la casa de abajo, cliente de abajo, no tenía agua. La cañería interna me daba que estaba bien, que no había problema. O sea, el circuito y distribución interior estaba bien. O sea que, según mi ojo clínico, a ojo de buen cubero, dije, el problema tiene que estar en las bajadas. Inminentemente empecé a desarrollar la tarea, así que bueno, llegando al colector, que es el único tramo que voy a cortar, encuentro esto. Obviamente todo el recorrido está más o menos parecido, pero quiero que sepan que está tapado a cero, completamente a cero, los dos caños. Así que, bueno, vamos a seguir desarrollando. Ya tengo una lista, ahora armaré la otra y ya quedará presurizado mañana en Gran Paré lo que es la cañería, porque quedó exterior. Lo que hay queda muerto. Ahora después le pongo un tapón ahí por las dudas y otro tapón al de al lado y ya está. Ya estaríamos finalizando esta tarea, aparentemente con buenos resultados, dado que hay una buena salida de agua. Les mando un saludo.